Si bien se entiende, ¿no? Pero conviene primero poner el motivo o lo que pasó realmente y luego pedir, ¿sí? Para mantener un orden. Es más, la misma sentencia tiene en general esa estructura. Primero relata todo lo que pasó, los considerandos, ¿no? Luego da los fundamentos de la decisión y luego da la decisión. No es al revés. ¿Vieron? Todo siempre es un detalle que decía una profesora en procesal. Si quieren pueden leer primero eh, la sentencia, a ver qué si es a favor o en contra, y luego leer cómo viene. Pero bueno, si quieren quedarse con la intriga, lean primero los fundamentos, etc. Entonces, primero la causa y luego la petición. ¿Qué otra cosa había? A ver. Bueno, si estamos hablando de pasado, verbos en pasado, otra cosa. Tratar de llevar en verbos en infinitivo. Ejemplo, la señora Pérez se encontraba manejando tal auto. Si bien se entiende, se puede decir, la señora Pérez manejaba. Qué simple. ¿Mm? Tratar de llevar el verbo en infinitivo para ser más directo. ¿Qué otra cosa? A ver. Respecto de los paréntesis. Un paréntesis no es algo ilícito, no es un delito que se puede utilizar en algunas circunstancias, pero ya hacer un abuso de paréntesis confunde. Se puede simplificar haciendo un punto y seguido o tratando de explicar la misma idea desde otro punto de vista. Aparte, no hacer un paréntesis enorme para, ¿no? ¿Se entiende? Un paréntesis, una pequeña información. Pero si pueden evitarlo es mejor. Simplifica la lectura. Otra cosa, tienen la idea, ¿no? La idea que no esté cortada, cerrada en una oración. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, conectores, sí. Tratar de tener conectores. Ustedes buscaron conectores en internet si no les mando. ¿Mm? Conectores. Yo lo sé cuando estaba escribiéndola, pero no sé cómo estará entonces. Bueno, después mando conectores. Sí, son importantes, ¿no? Porque cuando uno va ordenando los párrafos o las oraciones, bueno, para no, es importante, ¿no? Poner, no sé, un además también, por consiguiente, sin embargo, no obstante, por otra parte, a su vez, asimismo. O poner como primer término, segundo término, tercer término, por último, como conclusión, y uno ya ahí tiene esquematizado su idea. Otra cosa, no, si uno ya puso el nombre y apellido del actor demandado, ya quedó claro, no volver a repetirlo. Por ejemplo, la señora Pérez, X, no sé, la señora Florencia Pérez, DNI 11 millones X, ¿verdad? Domiciliada en calle tal, manejaba su auto, listo, punto. Abajo, la señora Pérez, otra vez con Pérez, circulaba en tal calle y al llegar a la intersección, para no repetir Pérez, pueden poner la actora, ¿sí? O la demandante o planificada, etcétera. Mm, bueno, cuando tenga que llegar al momento de explicar en sí mismo qué pasó, el hecho, bueno, ahí sí, escriban. Sí, sí, escriban. Después vemos qué se saca, qué no se saca, pero esa parte que no esté muy limitado. ¿Mm? Bueno, los daños ya dijimos, que queden bien claritos. Eh, y atención a esto, a eliminar palabras, porque muy diferente es eliminar palabras que eliminar información. Atención a eso. La información no, eso no hay que eliminar, porque el escrito queda
agujereado, se ve la luz a través del escrito. No, muy diferente sí a eliminar palabras. Por ejemplo, ejemplo, ¿no? La señora Miriam Pérez que se encontraba en tal calle. Se puede simplificar, borrando el qué. La señora Pérez se encontraba. Un detalle para ustedes, no es cosa para discutir un sábado en un almuerzo, pero ¿un qué? ¿Eliminar el qué? ¿Mm? Entonces, la suma de todas esas sugerencias hace que su escrito sea más directo. Y estamos entrando en el campo del lenguaje, claro. Profe, buenas tardes. Una consulta. Sí. Para lo que tenemos que corregir el trabajo, todo eso, ¿lo volvemos a rehacer o no? Si, no, si dice específicamente rehacer, sí, ahí sí. Si no, solamente vean las sugerencias, Sí, y bueno, tomen nota ustedes. Si tienen tiempo y quieren rehacerlo, bueno, es optativo. ¿Mm? sí, sí. Si no, no se Sí, porque preocupen. casi todo lo que estaba diciendo cumplí con todos los objetivos de no equivocarme, los paréntesis, No pasa nada. volver a repetir los apellidos. Así que bueno. No se preocupen. Que, no se preocupen por eso. O sea, son cosas que se ven estando ahí, escribiendo. Es como aprender a nadar. Hacemos un curso de natación, pero hasta que no te empujan al agua, no. Sí, hay que estar ahí, estar ahí. Sin embargo, parece, es cómico porque a la hora de escribir en un caso real, uno tiene libertad. Y el juez o quien sea no nos va a juzgar cuestiones, este tipo de cuestiones, ¿no? Un qué de más, un paréntesis. ¿Mm? Ortografía, bueno, salvo que sea una cuestión muy grave de ortografía que han salido en las noticias, donde el juez manda a estudiar literatura, o sea, gramática al abogado. Además, uno se entiende que ese abogado tendría que tener cuestiones básicas de ortografía, pero tenemos libertad a la hora de escribir. Y nuestro único fin es llevar adelante una petición, una postura, los intereses de nuestro cliente que representamos. E intentamos convencer. Bueno, todas estas son pequeñas herramientas para llevar a cabo ese camino. ¿Sí? Si a ustedes les funciona otro sistema, bueno, y, y no es ilegal, está bien, pero como actualmente se está empezando a utilizar estas estrategias, son convenientes. Son convenientes, sí. El año pasado tuve un caso bastante importante sobre estafa contra un banco. Bueno, para simplificar, presenté la demanda, que fue de mucho estudio, la presenté, supongamos, un lunes a la noche, y aplicando todas estas reglas de lenguaje claro, ¿no? Precisión y sin escatimar contenido en el relato, etc. Se lo presentamos en bandeja, y gracias a Dios, bueno, la sentencia salió al otro día, a la mañana. Fue favorable a nuestra parte, ¿no? Y yo creo que tengo entendido que ayudó mucho a haberlo presentado de esta manera. O sea, como experiencia, en mi caso personal, funciona. Y también funciona a la hora de defender una posición. Si de la otra parte escribe todo desordenado, uno ya, entre que tiene el contenido y más la forma, podemos atacar las dos partes. Bueno, muy bien. A ver, ¿alguna otra consulta de esto? ¿Les gustó escribir hechos de la demanda? Como raro, ¿no? ¿No? Bueno, si les gustó bien y bueno, si no les gustó, bueno, hay más cosas para hacer en el derecho, no es todo
demandar y contestar. Bueno, es muy interesante cuando la cuestión ya pasó a Cámara de Apelaciones. ¿Ah? Ya es otra cosa ahí. O cuando llega a corte. Ya ahí es, epa, epa. Y tengan en cuenta que su matrícula, ustedes, o sea, somos los abogados, no es que hay abogados que tengan más poder y menos poder, no. Cada matrícula, cada tomo y folio tiene el mismo valor y bueno, con un escrito, si el juicio sigue, podemos llegar a cámara, a corte, etcétera. ¿Mm? No es todo siempre en primera instancia y carta de documento y murió ahí. No, se puede seguir. Entonces, siempre, atención, no, yo decía esto de siempre estar pensando qué puede pasar adelante. Mm, sí, porque un camino que tomamos mal, cerramos, cerramos artículos procesales, ¿no? Y no como, y ya está, ya pasamos esta etapa y no podemos volver para atrás. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí entramos en lenguaje claro, ¿no? O lenguaje llano. Lo primero que podemos decir que no es un invento argentino. No, no, no. Es un movimiento que se está gestando, bueno, ya hace muchos años, primero en las potencias mundiales, principalmente Estados Unidos y Europa. En el año 70 aproximadamente, que tomó como análisis el hecho de que hay tanta información, por lo menos en el ámbito estatal y jurídico, que es muy compleja de explicar a la sociedad. Si vemos que el derecho está pensado para la sociedad en sí mismo, el servicio de justicia a nivel nación, entonces, ¿cómo acercar el mismo Estado, la información del Estado a la sociedad, a los legos se llama, ¿no? A la sociedad que es ajena al derecho? Y sumado que más existe un reclamo de la misma sociedad a la cual todos pertenecemos, de justicia, que la justicia actúe. ¿Mm? ¿No? Hay una responsabilidad. Y eso nos compete a todos, ¿no? Universidades, estudiantes, abogados, jueces, lo que sea, o sea, todo lo que comprende el mundo jurídico. En base a esos factores, bueno, nace este movimiento mundial de plain language o lenguaje llano o el lenguaje claro, ¿no? Un lenguaje más acorde al entendimiento popular. Esto es sin menospreciar porque cada ciencia tiene su lenguaje técnico. Los ingenieros médicos esto, eh, químicos esto, físicos esto, matemáticos aquellos, ¿no? Cada ciencia tiene su tecnicismo. Ahora, pero la justicia está en constante contacto con el pueblo, la sociedad en sí misma, que es la base de, o sea, sin pueblo no habría justicia. Bueno, para cortar estas diferencias de información, bueno, este movimiento. Acá en Argentina se viene desarrollando hace algunos años. Yo ingresé a esta materia y ya estaba este punto de lenguaje claro. No lo conocía acá en La Plata, por lo menos cuando yo estudiaba, no lo veíamos, lo cual es innovadora de UMPAS. Desconozco si hay otra facultad que lo están tratando. Por otra parte, este movimiento llegó a la justicia provincial. eh, la Corte ha promovido o promovió cursos de capacitación o actualización a funcionarios en toda la provincia de lenguaje claro, a las cuales, bueno, yo vi dos encuentros presenciales en Junín y Quilmes y luego el año pasado fue virtual, estuve ahí con otros docentes y se impartían estas ideas, ¿no? De actualización. Además que en muchos juzgados del país se están empezando a utilizar estas reglas, cada vez más, 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 y hay doctrina que ya se empieza a vislumbrar respecto de lo que es lenguaje claro, las herramientas, qué se puede mejorar y no. Hay manuales, bueno, hay mucha información, bastante, pero acá vemos por arriba, ¿sí? No se preocupen. Pero para que tengan en cuenta que esto se está aplicando actualmente. Y tiene que ver con la forma de comunicación.
pero no solamente en el escrito en sí mismo, ¿sí? En lo que pasa dentro de la actividad eh, jurisdiccional, sino a veces también en la forma de cómo transmitir. Es más, hay algunos juzgados, esto es muy novedoso, muy interesante, que tienen Facebook e Instagram. ¿Sí? Detalle. Y esto a nosotros parece como raro, pero tal vez genera un efecto en la sociedad, en gente que jamás ha pisado un tribunal o lo que sea, de llegar a la comunidad. Entonces, formaría también parte de lo que es lenguaje claro, ¿no? De acercar, 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 acercar. Pero atención, en ese, atención, atención. Si yo tuviera un cartel rojo, acá lo pongo. En este ánimo de simplificar, ¿no? El lenguaje jurídico, no hay que caer en el error, en las falacias, en el traspié de eliminar información o tratar también de presentar todo servido al que lee, ¿no? Hay un límite, hay un límite. Nosotros seguimos siendo abogados, pero ¿hasta qué punto uno es abogado y después docente? Sí, hay momentos que uno también tiene que explicar las cosas, pero no explicar cada, bueno, naturaleza jurídica del contrato, ¿no? Sí, uno, eso lo van a medir ustedes. Pero en principio tenemos esto, ¿no? Lenguaje claro, eh, que se está aplicando en la justicia, y en principio se refiere a la actividad jurisdiccional a la hora de transmitir una sentencia a la sociedad. Sabemos que las sentencias tienen efectos ejemplificatorios, ¿no? Están pensadas para la eternidad, ¿no? Que duren. Y vemos que a veces las sentencias son complejas de leer. Nosotros también nos puede, un momento lleva una atención diferente. Imagínense a alguien que no es abogado. Eh, entonces han tomado elementos, bueno, a ver qué parte se puede mejorar, qué herramientas hay, qué se está haciendo en el mundo. ¿Mm? Y ahí viene este movimiento. Acá en Argentina tengo entendido que hay una organización privada o sin fines de lucro que promueve, ¿no? El lenguaje claro en Argentina, algo así se llama. Hacen capacitaciones, encuentros. Y eso, bueno, a lo que vamos en esta clase. Lo principal, bueno, ya lo venimos viendo hechos de la demanda, ¿no? Es cómo mejorar nuestra forma de escritura. Si bien tomamos en cuenta lo que se viene haciendo en el ámbito judicial desde hace muchos años por costumbre, por ejemplo, la forma de escribir los hechos, hay ciertas estructuras que se mantienen. Sin embargo, uno piensa que ser abogado es escribir difícil y hablar difícil. Y cuanto más difícil hablas, se ve que más sabes, ¿no? Es el prejuicio. Hablar difícil y decir, mira cuánto sabe. La verdad que dijo, cabe destacar 3 veces, o palabras como inmiscuirse, o abocarme, qué sé yo. No puede empezar, o por los puestos, dijo por los puestos, debe ser abogado. Entonces, son esas frases, que está bien, listo, no es que hay palabras malas, pero que en el ánimo de esto de querer mostrar conocimiento en todo, bueno, hacerlo difícil en la lectura. Y obviamente está bueno para el que escribe, pero para el que lee se pone más pesado, ¿no? Más dificultoso. Y el trabajo mental es más fuerte todavía. Entonces, lenguaje claro parecería que primero hay que aprender a escribir difícil para luego empezar a escribir fácil. ¿Mm? No quiere decir esto que hay que eliminar información y hacerlo tipo escrito de un texto de primaria, ¿no? Tampoco, eso no hay que perder calidad. No hay que perder calidad. Nuestro lenguaje es tan rico que da alternativas. Eso, por favor, no pierdan calidad, fundamental. Y se sigue manteniendo, ¿no? Esta estrella ahí arriba. Eh, convencer, estamos buscando convencer. Y es más difícil convencer con palabras difíciles. ¿No? Repetir, difícil, difícil, ¿no?
es otro trabajo intelectual. Bueno, si uno quiere demostrar a alguien que sabe palabras difíciles, bueno, hágalo, no, no hay problema. Pero se está utilizando en la justicia actual estas herramientas, ¿sí? Y nosotros mismos lo podemos aplicar en nuestros escritos. Nuestros escritos, nuestras peticiones, nuestras demandas. Bien. Un detalle, por ejemplo, no recuerdo en qué juzgado, no sé si acá de La Plata o de la provincia, eh, es muy usual hacer, cuando uno quiere enfatizar algo en el escrito, ponerlo en mayúscula y en negrita, bien, bien fuerte, ¿no? Grandote. Que bueno, puede ser que en algún momento esté bien. Ahora, pero hacerlo en todos los párrafos es mucho, ¿no? En la lectura, y si es un texto largo, tengo entendido que un juzgado, bueno, mandó a rehacer o a adecuar, sería la palabra justa, el escrito. Bueno, quedemos con la negrita, porque a ver, sí, no, no es que todo tan fuerte, tan eh, exponencial. Y es un detalle, la negrita, ¿eh? Y la mayúscula. Bueno, esta clase no, no es compleja, es de lectura y alguna actividad. Entonces, seguimos aplicando lo que vemos en los hechos de la demanda. Van a ver que hay, en la primera parte, hay dos hechos. ¿Mm? Seguimos con la línea de hechos. No sé si se ha podido entrar, pero si no, bueno, compartimos pantalla. A ver, un segundito. El perrito, ¿se ve? Ujú. Bien, tenemos el hecho A y el hecho B. O sea, versión A y versión B, perdón. Pero es el mismo hecho. ¿Mm? Ya vemos que la extensión de uno es más larga que la de abajo. Quiere decir que la de abajo se aplicó las reglas del lenguaje claro. A simple vista, vemos que este es un solo párrafo, enorme. A simple vista, en el segundo, vemos que son dos. Ya simplifica que sabemos que hay dos ideas, por lo menos principales. Es muy común en la abogacía usar los gerundios, el endo o ando, siendo que el actor se encontraba de pie y parece que es hablar de una forma más elegante, más erudita, más cultural, ¿no? Para demostrar esto, mira cuánto sé. Falta que uno hable en latín y ya está, ¿no? Porque si viene del derecho romano. Bueno, ese detalle se puede simplificar, ¿no? Dice, el actor estaba parado en el andén. En vez de decir, siendo que el actor se encontraba de pie en la plataforma. Bueno. Entonces, cuando lo lean van a ver, primero lean el de arriba, ¿no? Está la información, y abajo vean cómo se simplificó. Conectores, lo que sí estén atentos a que no se perdió información. ¿Sí? Por ejemplo, acá está contando un hecho. Dice, el otro hombre que llevaba el paquete saltó hacia el vagón, pero perdió el equilibrio. Bueno, esa es una información que no, esos detalles tienen que estar, ¿no? Bueno, lo van a ver, es como para empaparse los dos textos y tengan un ejemplo. Luego, acá en la información, ya vemos las pautas. Estas son pautas ejemplificativas, hay más todavía, ¿no? Pero van a ver que está la explicación y abajo un ejemplo. Bueno, acá hay una información de lo que es el lenguaje claro y todo eso. Y empezamos, bueno, miren, con algunas herramientas. Primero, economía de palabras. Eliminar las frases hechas y palabras innecesarias. Recién hace un rato dijimos el qué, ¿no? El que Miriam Pérez que se encontraba, y si uno la dice rápido pasa, pero se puede decir Miriam Pérez se encontraba, simplificamos el qué, además. Y van a ver que están los ejemplos, ¿no? Versión A, versión B.
Por ejemplo, cabe destacar que el día de ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días, ¿no? Y simplificar, ¿no? Ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días para volver a comparecer con el apoderado. Otra, dijimos, de ser directos, de no dar vueltas al asunto y no afirmar negando. No faltes a mi cumpleaños. Se puede decir directamente, vení a mi cumpleaños. Acá hay un ejemplo y abajo tienen la opción de ver la respuesta correcta, pero lo podemos hacer, miren. No dejo de advertir que X tuvo la ocasión de opinar que no era necesario efectuar una aclaración de lo señalado en su testimonio. Una frase muy jurídica, ¿no? Ahora, a simple vista, ¿cómo la podemos simplificar? ¿Qué ideas hay? No entren en donde diga mostrar, pero pensemos un segundo, ¿qué les parece? Advierto que... Dice, no dejo de advertir, ya empezó negando una afirmación. Se podría decir, advierto que, Opinó. claro, opinó. Acá dice, efectuar una aclaración, Directamente sacar aclaró. no dejo de- Aclarar. Bueno, Claro. claro. Veamos la respuesta, una posible respuesta. Advierto que X opinó que no era necesario aclarar lo señalado en su testimonio. ¿Mm? ¿Vieron cómo fue directo? Detalle. Ahora, pero miren lo complejo que es agarrar cada oración y simplificarla. Es un trabajito intelectual que cansa, pero con práctica se puede hacer. Bueno, a ver otro. Fue sentenciado a prisión por un periodo de 5 meses. Y acá está repitiendo periodo y 5 meses. La información importante es 5 meses. 5, ¿no? ¿Cómo se puede simplificar? Fue sentenciado a 5 meses de prisión. También. A ver. Sí. Fue sentenciado a 5 meses de prisión. Detalles, ¿no? Tomen en cuenta, practíquenlos. Bueno, es otra cosa. El mismo o dicho. Es usual encontrarlos y nosotros mismos tal vez los usamos. Pero en principio se sostiene que hay que intentar eh, evitarlos. Se pueden usar, pero hay que ver cuándo es conveniente. ¿Por qué? Porque puede generar confusión. Y si queremos simplificar, acá vemos, ¿no? Un ejemplo. Luego de la lectura del expediente se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en el mismo. La oración está bien, no hay nada negativo, no hay nada malo. Pero el mismo se podría simplificar. Luego de la lectura del expediente se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en el expediente. ¿Vieron? Un detalle. Bueno, acá otro, ¿no? El automóvil se detuvo e instantes después bajaron del mismo 3 personas fuertemente armadas. ¿Cómo se podría simplificar? A ver. El automóvil se detuvo e instantes después bajaron de él. Sí, bajaron de él. Hay un micrófono abierto. A ver quién es. Voy a apagar. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien. Hago una consulta, profesor. ¿Este lenguaje llano se propone o se impone? ¿O es una tendencia que se está instalando y que el juez está esperando? ¿O nos vamos a encontrar con un juez que no sé, que no está de acuerdo con este lenguaje llano y va a influir en contra? Porque o capaz que no debería, supongo, influir, pero ¿usted qué opina? Buena pregunta, ¿no? Las tendencias, bueno, sí, podemos
debatir si se imponen o llegan de la nada, eso es otra cosa, ¿no? Porque todas las tendencias mundiales parecen que están promovidas por algo y por alguien que a veces no sabemos quién es. Mientras tanto, ¿qué pasa? Acá hay un choque de una tendencia moderna, impulsada por, vamos a decir, un sector que choca con la costumbre arraigada, lo cual es natural, ¿no? Que, que te vengan a decir que hay que cambiar la forma de escritura a alguien que escribió así desde hace 40, 50 años es un momento tenso. Entonces puede ser que en algún caso genere rispidez, genere rechazo, lo cual es natural y es aceptable, y eso abre al debate. Entonces el lenguaje claro está en constante desarrollo, ¿sí? Y como constante desarrollo, en algunos casos se aplica más, otros menos, etc. En algunos casos se aplica solamente a la sentencia, otros a todo el ámbito del Estado, o también a la comunicación. Eso por un lado. Entonces puede ser que genere rechazo. Listo, se acepta. Por otra parte, no existe una normativa específica de la Corte o una resolución a nivel nacional que se establece, bueno, el lenguaje claro es esto, y así, así, así. Si bien lo que existe es alguna normativa que lo propone, ¿no? Como una intención, eso sí, pero no ninguna normativa que dice, no, hay que escribir que el párrafo no sobrepase las 5 renglones, que la oración no repita más de 3 palabras, no, de eso no existe, ¿sí? No existe, está en constante evolución. Y tercer punto, lo importante de esto es tener en cuenta, bueno, nosotros mismos, si estamos ejerciendo o bueno, en la misma facultad a la hora de aprobar un examen y vemos que nuestro sistema no está dentro del lenguaje claro, pero bueno, funciona a la hora de convencer, utilicen el que más les convenga, ¿sí? Porque esto ya es criterio de ustedes. Como dijimos, son herramientas. Y las herramientas se utilizan en cada caso particular. Ustedes ahí tendrán su cintura, ¿no? Su experiencia, su tacto, para decidir cuál utilizar, ¿no? Lo que sí podemos decir que sí hay una comunión entre todas partes es que es aceptado esto de simplificar, ¿no? De que la idea llegue más pura, sin tanto recoveco. Eso sí es aceptable y eso demuestra un interés mayor a la hora de convencer, ¿sí? Bueno, les decía, a ver dónde estamos. Veamos acá otra más. Voy a compartir. Aguarda un segundo. Acá está. Oraciones. Dijimos, bueno, que los textos tienen una introducción, desarrollo y conclusión, lo básico. Bueno, una oración también. Hacerlo siempre en voz activa, ¿no? Esto de el actor, la acción y el objeto, ¿no? Lo que veíamos en lengua, ¿se acuerdan? Sujeto, predicado. Bueno, el quién, el qué y el cómo. O el quién, qué y quién. No al revés. Empezar por el objeto, luego la acción y luego el actor. Lo vimos en el hecho de la demanda que pusimos la fecha en tal día, en tal lugar, y ya vemos el quién y qué hacía. Por ejemplo, Miriam Pérez manejaba qué cosa, el auto, y luego pasó tal cosa. ¿Mm? Acuérdense, esto es un detalle, pero sirve. El quién, la persona y qué hizo. Chocó. Bueno, acá hay un ejemplo, dice, no es necesario para el testigo que firme el documento hasta que los errores hayan sido corregidos. Pensemos, bueno, ¿el quién? El testigo, ¿no?
el verbo que firme. A ver la respuesta. Acá. El testigo no necesita firmar, ¿vieron? Está el testigo al principio. No necesita firmar los documentos hasta que los errores hayan sido corregidos. Las dos oraciones están bien, dicen lo mismo, pero a la hora de la lectura se entiende de manera más sencilla. Detalle. Otra, bueno, esto, voz activa. Vieron que está voz activa y voz pasiva. Las dos se pueden utilizar, ¿no? Bueno, ejemplo, ¿no? La selección argentina venció al equipo francés en Marsella. Voz activa. La Argentina venció a tal equipo. En voz pasiva, al revés, ¿no? Cambia el orden. El equipo francés fue vencido. Fue vencido por la selección argentina en Marsella. Ahora, esto es importante que se puede utilizar los dos. Pero si somos nosotros actores, tratemos de utilizar voz activa para denunciar tal hecho. Ser directos. Y un detalle, se podría utilizar voz pasiva, anoten esto por favor, que es muy interesante, cuando se intenta ocultar al responsable de la acción. Si bien el hecho no se puede modificar, lo que sí podemos, bueno, tratar de minimizar es la persona. Ejemplo, los vidrios fueron misteriosamente destruidos. ¿Me siguen? Una voz pasiva no es que negamos que los vidrios fueron destruidos, sino que fueron misteriosamente destruidos. Ya intentamos minimizar esa responsabilidad. O cuando la acción es más importante que quien la hizo. Ejemplo, la ley fue aprobada en diciembre del 98. Y acá la gran situación, cuando se pretende disminuir la responsabilidad de un defendido. Ejemplo, el vehículo del demandante fue dañado posteriormente. Bueno, vean en cada caso cuál utilizan, voz activa o pasiva, pero si están denunciando algo, intentar ser activo. Activo. Otra, oraciones cortas. Acá utilizamos el sentido... Sí. En la anterior, no entendí la anterior, ¿no sería lo mismo que la primera? ¿Cómo? A ver, ¿en qué sentido? Porque en las dos como que se intenta ocultar el responsable, o No. estoy entendiendo algo mal. No, tenemos voz activa y voz pasiva, ¿no? Para explicar la misma situación. Sí. Que la información se mantiene. En un ejemplo era Argentina ganó a Francia y lo otro era Francia fue vencido por Argentina. Significa lo mismo. Pero de trasfondo, ¿no? De manera escondida, lo que se transmite en voz pasiva, pueden ser estas tres situaciones. Cuando se desea ocultar al responsable de la acción, cuando es más importante la acción de quien lo hizo, o se pretende disminuir la responsabilidad de un defendido. O sea, son intentos de enmascarar una situación, ¿no? Porque el hecho en sí mismo existe, no se puede cambiar totalmente. Pero con voz pasiva se le da un color que intenta disminuir esa responsabilidad, o por lo menos intentar ocultarlo. Si bien Como es que muy... pase desapercibido. Claro, sí, hasta ahí nomás, ¿no? Es muy finito la interpretación. Continúa diciendo, bueno, esto de voz activa, voz pasiva, si bien las dos son posibles en el uso, a la hora de estar manifestando un hecho o llevando adelante una pretensión, conviene que sea en voz activa, ¿no? Que sea directo. En la medicina, el cirujano tiene su arma, es el bisturí. En el derecho, el arma del abogado es la palabra. Y si la palabra va directa o va directo al punto, es mucho mejor. No dar vuelta. No ser directo.
Luego, esa dirección, desarrollarla con los motivos, los fundamentos, etc. Para que tenga peso. No solamente ser directo y ya está, me voy. No. Claro. Respecto de oraciones cortas. Las oraciones cortas, como dijimos, el límite es el sentido común. Atención a eso. Que no sea... ¿se acuerdan los mensajes anteriores que era por mensaje de texto y había un límite? O tipo Twitter, que era cortito o no. Que en el ánimo de simplificar no caigamos en el pecado, en el traspié de que sea un telegrama. No tienen que ser coherentes. Pero tampoco oraciones enormes, eso no. Separar las ideas. Otra, los gerundios. Es muy normal en los textos jurídicos utilizar este tipo de palabras porque simula o parece ser que uno habla de manera más elegante. Casi como una costumbre, ¿no? Estaba manejando, conduciendo, etcétera, ¿no? Todo lo que termine endo o ando. Si bien es posible utilizarlo, hay que ver cuándo sí y cuándo no. Pero en caso de duda, ahí simplifiquemos. Dijimos, no, por ejemplo, estaba conduciendo. Directamente conducía. Y acá van a ver que hay unos ejemplos de uso correcto y de uso incorrecto. Veamos los del uso incorrecto, ¿no? Ejemplo, se dictó la sentencia verificándose la ejecución al día siguiente. ¿No? La idea está, no hay ningún inconveniente en entenderla. Pero se podría simplificar ese verificándose. Se dictó la sentencia y se verificó la ejecución al día siguiente. Se entiende un poquito más fácil. ¿No? Verificándose lo cambió por se verificó. Otro. Estudió durante el verano pudiendo recibirse en marzo. ¿No? El pudiendo es un gerundio, podemos simplificar por pudo. Estudió durante el verano y pudo recibirse en marzo. Bueno, ahí van a ver un montón de ejemplos y respuestas. Tomen nota de eso. ¿Mm? No van a tener dificultad. Otra cosa, concordancia. Si vienen con una idea en una oración que sea completa, no dejen a mitad de camino, porque uno se queda, bueno, esperando a ver qué pasa. ¿Mm? Sí, no, tiene que ser completo. El sujeto, el verbo y lo que pasó. Por eso la concordancia. Cuando cerró una idea, pasarán a otro párrafo u otra oración. Bueno, frases rotas también. Profesor, una pregunta. Yo no entré en el campus, pero en la unidad número 3 ahora, ¿hay trabajo para realizar? Ahí vamos a eso. Primero vamos explicando toda esta parte y luego seguimos en eso. Acá les decía de concordancia y frases rotas. El ejemplo que di recién de la oración, que debe ser completa, se refiere a que la frase no esté rota, que no esté cortada la oración. Uno sin querer escribió, puso punto y la oración debía continuar. No, que la oración sea completa. ¿Sí? Que sea cerradita. La concordancia, bueno, que tenga relación entre lo que estamos diciendo con el género y el número. Por ejemplo, acá decía, la Asociación de Centros de Educación Infantil, ¿verdad? Consideran que los colegios hacen una competencia. El consideran significa que es plural, pero acá hablaba de una asociación. Si bien la asociación comprende muchas personas, etc., pero es la asociación, singular. Entonces el verbo es considera, no es consideran. Obviamente esto no hace a la esencia de un escrito, de una demanda, pero es un detalle, ¿no? Que haya concordancia entre el género y la persona. Bueno, frases rotas también.
Que haya correlación. También, ejemplo, si ponemos por una parte, listo tal cosa. Punto. No, está mal. Falta decir por una parte tal cosa y por la otra tal cosa. ¿Mm? Si, no que quede cortado. Por una parte y por otra parte, ¿no? Que haya correlación. Esto tiene que ver también con la lógica, ¿no? Con la relación de causalidad. ¿Sí? Vivimos en un mundo que todo tiene un efecto, una causa y efecto, causa y efecto. Entonces, siguiendo ese sistema, esa lógica, todo debe ser natural. ¿Sí? Es lo que hace también el sentido común. Redundancia. Ah, este me encanta. Sin querer, todos tenemos algún error, uno va hablando, a mí me pasó hace un rato que dije 2 veces difícil, o escribiendo. Bueno, pero escribiendo, cuando uno está escribiendo es más fácil porque uno lo puede ver y corregirlo. Atención a eso, de no repetir. Encontrar ustedes mismos, a ver, ¿qué estamos repitiendo? El mucho qué, o el y. Además, además, además. El apellido, apellido, apellido. Patente, patente, patente. ¿Mm? Ahí sí, utilizar sinónimos. Sinónimos. Cualquier página de sinónimos es aconsejable. Buscan en internet sinónimos y hay diccionarios de sinónimos. Acá está. Bueno, acá hay unos ejemplos bastante chistosos. Volver a reincidir. Se entiende la idea, pero también se puede simplificar. Reincidió. ¿Qué otro hay? Reiniciar de nuevo. Se puede decir reinició. A ver, un lapso de tiempo. ¿No se entiende? Un tiempo. Es como decir subir para arriba o bajar para abajo. Hay muchos. Bueno. ¿Qué otro punto? La interpretación ambigua. Esto en el derecho es trascendental porque si bien nunca vamos a llegar a la esencia de la perfección, ningún escrito es esencialmente perfecto, porque las palabras tampoco lo son esencialmente perfectas. ¿Se acuerdan que dijimos que yo ponía un 10 a quien me decía el concepto de la justicia? No tenemos palabras, porque y si la palabra existiese, tampoco nuestra capacidad, ¿no? Y tampoco definir un color. ¿Cómo sería definimos el color blanco de atrás? ¿No? Bueno, diría, es todo aquello que no es negro, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en la misma, estamos definiendo con otro color. Entonces, la ambigüedad puede darse, siempre se va a estar ahí dando vueltas, mayor o menor medida. Mientras tanto, hay que tratar de evitar, tratar de evitar. Y acá doy un Porque en ejemplo, ¿no? realidad A ver, la ambigüedad en realidad forma parte del idioma, en realidad. claro. Entonces eso se traslada al derecho, de alguna manera. Todo aquello que no está definido absolutamente por el idioma, tampoco lo va a estar cuando se aplique en derecho ni en ningún ámbito. Buena afirmación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro escrito intenta ser lo más preciso posible, pero igualmente la jurisprudencia está dividida, ¿no? Bueno, y ahí entra el trabajo de la argumentación. Cuando todo es un poco gris o no está muy claro nuestra petición y queremos, y nuestra prueba no es la mejor, y bueno, habrá que hacer un trabajo de argumentación. Por eso los casos no se, o sea, es una obligación de medios, no de resultados. Nosotros hacemos todo lo posible para lograr una, o sea,
que posiblemente haya una sentencia a favor nuestro, pero no tenemos la verdad enseguida. Entonces, cuando tenemos ambigüedad ya en una aplicación de una norma o lo que sea, ahí ya entra el trabajo de argumentación y ahí tenemos que hacer una conexión con la prueba, con la doctrina y jurisprudencia. Un trabajo intelectual más importante, que va unido a los hechos. ¿Mm? Es muy normal encontrar interpretaciones diferentes de un mismo punto. Salvo que la jurisprudencia esté conteste, se llama, que esté pacífica. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, bueno, se está viendo ahora con el caso de la ley de abortos, ¿no? En algunas provincias se está declarando inconstitucional y en otras provincias no. Y la misma ley. O sea, ahí todavía la jurisprudencia de doctrina está en tensión. Entonces, bueno, la ambigüedad, estar al tanto. Acá hay un ejemplo. El deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Claro, pero repetidamente no sabemos a qué se refiere. Si a las sustancias o lo que ingirió. Bueno, entonces, para simplificar, el deportista declaró repetidamente, que es diferente, que había ingerido sustancias prohibidas. ¿Mm? Puede pasar, ¿no? Uno escribe la palabra y se refiere a tal tema, pero era otro tema. Ahora, ¿qué pasa si el juzgado justo dicta un despacho o una resolución y hay una... A ver. Y hay una sección que sin querer, ¿no? Sin mala fe, es confusa. Bueno, hay un recurso que se llama recurso de aclaratoria. Lo van a ver en procesal. Sí, que sirve para eso, para aclarar tal punto. O entender qué quiso decir, ¿no? También nosotros tenemos una actividad como abogados como somos intermediarios entre la persona y la justicia, saber bien qué nos quiere decir la persona. Escucharla bien, hacer las preguntas que creamos necesarias, porque a veces nos explican los temas y uno va encontrando cosas que decís, bueno, a ver, esto es importante, a ver, vayamos a este punto. ¿Mm? Porque los que deciden son ustedes, qué es lo que se aplica dentro de la justicia y qué es lo que no. Muy diferente, quizás les va a pasar, es cuando llegó su peticionante a través de otro peticionante y a través de otro. Entonces, se hizo un teléfono compuesto. Ejemplo, le dice, te va a llamar Pepito por un tema, ejemplo, causa penal. Y dice, bueno, está bien, que me llame. Y Pepito. Y cuando comunicaste con Pepito, claro, era penal, pero nada, o sea, no tiene ni relación con el tema penal, sino que era un tema de familia. Que podía llegar a ser penal, pero era un caso muy hipotético. ¿Se entiende? Entonces, siempre era la fuente directa y los que deciden son ustedes. Y esto, la interpretación, para cuando uno está escuchando hay ambigüedades y tomar la información precisa para adecuarlo al derecho. ¿Mm? Atención a eso. Otra regla son las nominalizaciones. Esto del hecho de crear sustantivos de los verbos. Ejemplo, está el verbo reclamar, simple, listo y llano, y que a veces se puede ver como interponer reclamación. Suena muy elegante, ¿no? Uno interpuso una reclamación. ¡Wow! ¡Qué gran abogado! ¡Qué gran abogada! Y es reclamo, literalmente, no dicen más. ¿Mm? Pero ya el hecho de interponer. Son palabras que se utilizan, bueno, interpuso un recurso de apelación. De habeas corpus. Habeas corpus, ¿no? Dice, interpuso. Es
como pararse frente a la justicia y estoy acá interpuso. No, olvídate, amiga. Muy bien. Para mí igualmente que nos van a volver a encerrar, no creo, la gente no lo va a cumplir. Ah, Nadie lo va a ¿quién está hablando? El micrófono. Aparte acá, bueno, acá Ahora, Tribulato está hasta las 4 de la mañana, ejemplo ahí está. también. Muy bien. Bueno, no escuchamos nada, no pasó nada. Mm. Bueno, a ver, poner de manifiesto, otra, esta es hermosa. Puso de manifiesto. Se puede simplificar. Manifestó, manifestar. Ustedes tienen las dos herramientas, la que se usa antiguamente y estas nuevas. Elijan las que les guste. No significa que no hay que usar lo antiguo. No, sí, ¿cómo que no? No estamos en contra de lo que se viene haciendo, sino, bueno, tratar de armonizar todas estas reglas. Bueno, y ahí ya vamos cerrando. Van a ver luego las actividades. Hay oraciones, las van a hacer en el campus y van a tener que encontrar, bueno, todos estos errores que se pueden simplificar. No van a tener problemas. Está toda la información en el campus. No hay maldad acá. El otro punto, que esto es interesante, ya que seguimos con los hechos de la demanda, es, van a encontrar un texto largo de un relato de un accidente de tránsito. Y la calle van a ver que es raro, porque es con número, es La Plata, es un accidente que pasó acá en La Plata, de un hecho real. Lo que tienen que ver primero es leerlo para entenderlo, y después ver qué pueden simplificar, qué información pueden mantener y qué palabras pueden extraer. ¿Mm? Eso háganlo como puedan, no se preocupen, pero, ejemplo, ¿no? Intenten ser directos. El texto, miren, empieza siendo las 18 horas del 12 de mayo. Ya empezó con un gerundio. Ya empezó mal para esta materia. Entonces, háganlo simple. A ver, el día 12 de mayo a las 18 horas, ¿sí? Encontrar los verbos que vean que no son directos, bueno, hacerlos directos, hablar en voz activa. Si repite muchas veces el apellido, bueno, usar sinónimos. Pero primero marquen y entiendan, ubíquense, imagínense esa situación que pasa con un Ford Falcon. ¿Mm? Y no eliminen información. Por favor, no eliminen información. Eso es lo primero que pido, no eliminar información. Porque eso en el derecho es importante, ¿no? Tenemos por un lado el contenido en sí mismo, lo de adentro, pero también lo de afuera. Con lenguaje claro estamos viendo lo de afuera, ¿sí? La forma. Ahora, el contenido de adentro se tiene que mantener, se tiene que mantener. Si sacaron algún dato, estarían perjudicando a su cliente. Ni siquiera es para ustedes, estarían perjudicando su caso en sí mismo. Entonces, primero marquen cuál es la información importante, el hecho real que pasó. ¿Qué otra? A ver, bueno, por ejemplo, acá dice una frase, ¿no? Debe destacarse que la calle 54, ¿verdad? Ese debe destacarse se puede simplificar. La calle Sí. 54, punto. ¿Mm? Profe, perdón, capaz es una pregunta medio tonta, pero respecto a esta actividad, ¿hay que, o sea, hay que hacerla, hay que subirla o es solo a modo de práctica para nosotros? No, sí, sí, hay que subirla. Hacen un tópico y, y la hacen. Sí, es una práctica, porque tiene relación con la actividad obligatoria a mitad de curso. ¿Mm? Y seguimos viendo hechos de demanda. Van a ver que no. Vean las oraciones. Yo haría esto, ¿no? Vean cada oración. Primero leanlo, a ver de qué trata. Entiendan las partes. Luego vean cada oración, a ver cómo lo podemos decir de otra manera más sencilla. ¿Mm? Si ya ven que la oración es compleja, por ejemplo, dice,
La imprudencia, al que hago referencia, no se agota en lo señalado, sino por el contrario empeora. Bueno, todo eso se puede eliminar, ¿no? Se puede decir, eh, queda manifiesto la imprudencia del demandado porque venía circulando en la calle derecha. O sea, van a ver cada oración, qué se puede modificar. Pero como estas siempre son sugerencias, el objetivo acá de ustedes, acuérdense en que caso de duda es convencer. Convencer. En caso de duda dijimos, bueno, lo que abunda no daña, listo, manténganlo y así. Y ahí vayan bajando. Si ustedes escribieron y no les convence, bueno, hay algo que falla, bueno, recuperemos información. Profesor, dos consultas. A mí me quedó pendiente todavía hacer la escritura del hecho de la demanda. Y cuando yo recién arranco en la carrera, o sea que estoy aprendiendo todo a la vez, ¿sí? Y se me genera una duda. Cuando uno relata el hecho, bueno, relato específicamente los datos fríos, por decirlo de una manera, o en el relato del hecho, yo supongo que uno tiene que como inclinar la balanza para el lado que a uno le conviene. Me aclara un poco justo el ejemplo que dio recién, que dice queda manifiesto la imprudencia del demandado. O sea, yo le estoy otorgando un juicio de valor ahí, de alguna manera, porque yo estaría diciendo que fue imprudente el demandado. Eso no sería un dato frío, sino contar solamente lo que creo que el demandado produjo. Yo le estoy sumando mi visión como Sí, abogado. sí, sí. Bien, hay muchas cuestiones en esa afirmación, pero está muy buena la pregunta porque sirve para los demás. La esencia es que en hechos de la demanda se trata sobre hechos pasados, lo básico, relatar lo que pasó, ¿no? Eh, el quién, el cuándo, dónde, cómo, o sea, lo básico. Pero acá no estamos jugando, no estamos de paseo y, uy, justo pasamos por la facultad y está todo bien y no queremos hacer juicio a nadie, no. Estamos defendiendo posturas. Por eso es fundamental al principio saber, bueno, quién es el actor y el demandado. Naturalmente uno está a favor de la pobre víctima, ¿no? Que es el actor en este caso. Entonces, ahí ya el escrito ya estaría dando la visión del actor. Porque estamos trayendo con nuestras palabras un hecho pasado y es una visión. En esa visión intentamos que sea lo más certera posible. Y vamos dando algún toque de color, como, bueno, imprudencia del demandado, venía a gran velocidad, o que el actor conducía de acuerdo a las reglas. Cada detalle que estamos exponiendo, luego habrá que probarlo. O sea, si decimos que el demandado venía conduciendo de manera imprudente, y si decimos por qué, mejor. Si venía haciendo zigzag, o venía hablando por celular, o lo que sea, o venía alcoholizado, bueno, eso luego lo probaremos. Entonces, lo que usted dice es que, si está bien, que podemos llevar el agua a nuestro tanque, pero siempre pensando en cómo lo probamos. Cada coma, cada punto, cada detalle que decimos, tenemos que estar protegidos. ¿Sí? Porque si no corremos, sí, tranquilamente podemos inventar, y dale que va, inventamos, y a la hora de probar, perdemos el juicio, porque estamos mintiendo directamente. Lo que sí tenemos ese margen con la argumentación de empezar a llevar nuestro hilo conductor, nuestra lógica. ¿Sí? Nuestra lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro peticionante, nuestro actor, no hizo las cosas bien? Y tenemos elementos que no nos favorecen. Lo natural parece que es que no hay que nombrarlo. Como que bueno, pero ahí abrimos la puerta a que el abogado de otra parte lo denuncie y lo pruebe. Entonces, ya está, perdimos nuestra oportunidad de defendernos. Habrá que ver en cada caso en particular, porque no hay dos casos iguales, en particular,
analizar en detalle qué puntos en contra tenemos y frente a esos puntos en contra, qué respuesta le damos. ¿Sí? Eso se llama adelantarse a la jugada. ¿Sí? Adelantarse al posible ataque. Si bien hay los hechos negativos, no lo podemos cambiar. Tal vez nuestro actor pasó el semáforo en rojo y el otro se adelantó al verde y chocaron. En accidentes pasan así. Entonces, el hecho no lo podemos cambiar. Lo que sí intentaremos dar una solución para tratar de defender una postura. Por eso siempre son hechos controvertidos. ¿Sí? Nosotros hacemos lo posible, pero no podemos modificar lo que pasó. Ejemplo, en un homicidio, si mataron a alguien y el imputado estamos defendiendo, listo, ya está, hay una persona muerta. No podemos obviar ese hecho. Solo tenemos un límite, por eso nuestra obligación es de medios. No vayan a decir que damos resultados. Yo, si veo que ustedes dijeron eso, yo digo, no, ellos no fueron a mi cursada. ¿No? Se meten en un problema. Porque en el ánimo de conseguir clientes digan, no, yo vengo con este que sí me hace todo y 100% garantizado, ¿no? Ya me imagino la propaganda. Abogado 100% garantizado. Juicio ganado. No, eso es un ilícito. Nuestra obligación es de medios. Ofrecemos en todo nuestro conocimiento, esfuerzo, posibilidades para intentar lograr una sentencia, que depende de un tercero. O sea, es un campo de batalla donde estamos inmersos, es hermoso. La abogacía desde ese punto de vista es hermoso, estar discutiendo hechos controvertidos, con pruebas. ¿Mm? O sea, esto sin ofender al cliente, si estamos hablando de una muerte, de un accidente algo grave, no es chistoso. Pero en sí, sacando eso, la actividad del derecho es hermosa. Esto de argumentar, contraargumentar, defenderse, atacar. ¿Mm? Si a ustedes les gusta esto de escribir hechos de la demanda para estar pensando en cómo reclamar y todo eso, van a andar bien. ¿Mm? Porque el derecho es eso, es conflicto constante y la búsqueda de justicia. Conflicto, justicia, conflicto, justicia. Y si ustedes se hacen estas preguntas es porque les gusta, literalmente algo que llama la atención. ¿Eh? Ya quieren hacer demanda. Le hago la otra pregunta, entonces. Cuando usted dijo de esta actividad que ya hay un hecho, creo que es para corregir y hacerlo con lenguaje llano, dijo no sacar información, pero también en el relato habrá detalles. Yo puedo sacar un detalle que considero que es innecesario, que está de más, que como que por ahí interrumpe o carga el texto, considerando que no es información valiosa, digamos. Los detalles, o sea, es como subjetivo. Yo puedo creer que el que lo escribió para el que lo escribió era importante, y por ahí yo al leerlo digo, no, esto está de más. ¿Cuál es el punto donde deja de ser información y donde es detalle accesorio, digamos? El punto es separar el hecho realmente de lo que pasó de las palabras formales o conectores o verbos conjugados que se puedan simplificar. La información, por ejemplo, acá estoy diciendo una oración, ¿no? Al azar. Como resultado del impacto, el automóvil fue arrastrado y arrojado a la vereda de la esquina noreste. Ese es un dato. Fue arrastrado y empujado a la esquina ¿cuál? Noreste. Está especificado en dónde. Eso tiene que ir. Se podría hacer, a ver, y sigue, ¿no? E impacta contra el poste indicador de la dirección de calle X. Acá vemos que dijo arrastrado y arrojado. Bien, está en pasado. Y luego dice e impacta en presente. O sea, venía pasado, pasado, presente. No, debía ser. No sé, pero la información se mantiene. Impactó en la esquina noreste. Ya sabemos dónde. O sea, si eliminamos, decimos, impactó, o sea, fue rayado y empujado, punto. No decimos dónde. Dejamos abierto un hueco. Y ese hueco, en una posterior contestación, nos pueden entrar por ahí. ¿Sí? Entonces ahí vemos la información.
¿Cómo la podemos? Sí, el verbo, sí, o sea, tienen que estar todos en pasado, ¿no? A ver, otro. Por ejemplo, en el final dice que de los puestos hasta aquí y del material probatorio a producirse en autos, BS, que es vuestra señoría, podrá apreciar que la responsabilidad del siniestro recae. Se puede simplificar diciendo, en base a lo expuesto o a lo narrado, se desprende la responsabilidad del demandado. Punto. Más simple. Acá vemos que O hace una oración larga, gigante, nombra a BS, que si bien no está mal, pero se entiende que estamos intentando convencer al juez. Otra vez nombra el apellido del demandado, ¿no? Encima en mayúscula. O sea, son esos detalles. Esto, siempre ser directos, pero sin perder información. Si hay un detalle que para ustedes no es importante, igual va. No sé, color de la pintura del guardabarro, ¿sí? ¿Qué me importa? No, pero ese detalle tiene que ir. Mejor que sobre. Lo que abunda no daña. ¿Sí? A ver, ¿qué otro? No sé. Bueno, van a ver, los hechos reales, eso no lo modifiquen. No lo modifiquen. Lo que sí, acá siempre estamos hablando sobre la forma. Dijimos, ¿no? La forma, lo de afuera, y el contenido se debe mantener. ¿Sí? Lo de adentro. El contenido se debe mantener. Sí, yo creo que van a andar bien. Y luego, bueno, hay unas preguntas al final, muy sencillo. Bien, creo que quedó claro, ¿no? Hicimos un repaso de la clase anterior. Esto es casi una continuación de los hechos, con algunas estrategias. Van a ver que les va a gustar, porque son herramientas. Herramientas que les utilizan para ahora, para aprobar materias, a la hora de hacer un examen oral, escrito, hacer un ensayo, una monografía. Sí, bueno, les decía, otra vez gracias por estar, ya son casi 4 menos 10 y seguimos hablando de lenguaje claro. Siempre intento que la clase sea más corta, pero hay tanta información que les quiero transmitir que a ustedes les va a servir en su actividad. Bueno, como saben, tienen alguna duda, me pueden consultar, sigan haciendo las actividades, yo los y las vengo corrigiendo. Ya hay algunos apellidos que se me hacen familiares. Luego voy a subir el video a YouTube. Calculo que para la noche o mañana. Lo edito, primero lo edito y después lo subo. Nada, bueno, sigan disfrutando del derecho, esto es constante, tómense todo a su tiempo, hagan hasta donde puedan. El cuerpo a veces tiene limitaciones y es natural, bueno, y encima que estamos en pandemia, o sea, no olvidemos eso, que no tenemos el vínculo cercano de la facultad y todo eso. Pero valoro mucho su esfuerzo, estar acá a las 2 de la tarde, un martes, pero vean bien, yo sé que van bien y que esto les va a dar muchos frutos en el futuro, así que nada, a tener paciencia, constancia y también yo creo que faltaría coraje. A veces que, no importa, no me sale la actividad y no bajonearse. No, esto recién empieza. Esto recién empieza. Es como que cuando se pierde un juicio en primera instancia. Y uno es como que, oh. No, bueno, somos abogados y a seguir en apelación. Y así, seguimos. Como dije, ¿no? Frío en la derrota, frío en la victoria. A seguir. Y bueno, que disfruten la semana corta. Igualmente. Bueno, Gracias, Igualmente. profe. Chao. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta buenos mates. Gracias, Y profe. a disfrutar. A disfrutar también. A demandar a todo lo que se mueva. Todo. Una demanda judicial. Cuidado que te demanda. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar acá. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, profe. gracias. Chao.